Bienvenidos a otro tiempo de la verdad, en este caso el encuentro con la verdad, porque me gusta mucho hablar con personas que van al fondo, que van a lo que nos interesa, saber la verdad de muchas cosas, su vida, su camino. Y hoy día tengo una invitada muy especial. Vamos a presentarla. Nardi Sucso Iturri. Es licenciada en Ciencias Jurídicas y Políticas y es diplomada en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de España. Trabajó como delegada adjunta en Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, directora en el Centro Carter y directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Boliviana. Fue ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción de 2006 a 2015. Fue embajadora ante Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Autora del libro Construcción de Institucionalidad, consultora y activista en derechos humanos. Y aquí está con nosotros para una charla importante. Yo creo que va a ser muy enriquecedora en estos tiempos que vivimos. Nardi, qué alegría otra vez de tanto tiempo tenerla acá en el set. No, yo soy la feliz y agradecerle, Toto, como usted siempre tan amable conmigo. Gracias. Yo recuerdo que en cada problema que había, siempre usted estaba allí dispuesto a darnos la posibilidad de informar y de aclarar a la opinión pública. Así que estar otra vez en Encuentro con la Verdad, por supuesto, me hace realmente muy feliz y le agradezco muchísimo. Al contrario, por favor, siempre es importante la charla, el conocer. ¿Qué fue la salida del Ministerio de Transparencia? Se vieron momentos duros que muy poca gente sabía. Luego tampoco no se supo mucho, pero ¿cuál fue la causa principal y el destino luego nuevo allá en Europa? Bueno, como todos saben, yo por varias veces había pedido al presidente Evo Morales que me permitiera dejar el ministerio, debido sobre todo, no a la carga de trabajo. La carga de trabajo para mí no era problema, trabajábamos de lunes a domingo sin ningún problema, desde muy temprano hasta muy altas horas de la noche, etcétera. Pero sí el riesgo que corrían mis hijos, sobre todo. Mi hija fue realmente muy atacada en la universidad. Ella estaba estudiando en la Universidad Católica diseño gráfico, y recuerdo que le hacían demasiado bullying, la hostigaba muchísimo a mi hijita, y esa es una de las razones por las cuales incluso tuvo que irse del país. Y luego mi hijo, el más pequeño, que sufrió incluso lesiones de parte de una persona que estaba denunciada por hechos de corrupción, y constantemente era el peligro para mis dos pequeños, ¿no? Para mis dos hijos. Eso era lo que fundamentalmente me motivaba a pedirle al presidente que me permitiera dejar el ministerio. Pero también quiero decir que no solo yo fui víctima de esos ataques, mucha gente de mi equipo, incluso hubo un muchacho al que le partieron toda la quijada, tuvieron que poner 18 clavos, wow, etcétera. Entonces, realmente era una vida demasiado complicada. Porque, Toto, lo que nosotros hemos hecho en el tiempo que me tocó estar a la cabeza de la lucha contra la corrupción era luchar de manera frontal contra la corrupción. Yo tenía un mandato del presidente Evo de cero tolerancia a la corrupción y lo hice cumplir. El presidente nunca, en ningún momento me dijo no hagas o espera o pensá que es un compañero, no, todo lo contrario. Entonces, claro, me tocó ser muy dura, no solo con la gente de afuera, sino también gente dentro del mismo gobierno, muchos alcaldes, también exprefectos del MAS, hemos tenido que denunciar. Y eso, por supuesto, conlleva un riesgo muy fuerte, ¿no? Conlleva un riesgo demasiado duro, porque quien lucha contra la delincuencia organizada, porque es delincuencia organizada, cuando se comete un hecho de corrupción, pues por supuesto no tiene un camino de rosas, todo lo contrario. Claro, para mí hubiera sido más fácil dedicarme a hacer eslogans, no sé, algunas cositas, diciendo que hay que luchar contra la corrupción y no hacer nada, ¿no? En mi caso, tomé con mucha seriedad esta tarea, como yo estaba acostumbrada y estoy acostumbrada a hacerlo, ¿no? Cuando trabajé en la Defensoría del Pueblo, como adjunta de doña Ana María Romero, también hicimos un trabajo muy duro, muy
muy profundo, ¿no? Entonces, que yo ahora, por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo actual no veo para nada. Entonces, siempre he tenido ese compromiso con la gente para hacer lo que uno tiene que hacer. Todo esto que se vivió, que casi de cerca seguimos por el tema de noticias, etcétera, era tan peligroso, creo que la gente todavía no termina de medir, porque ahora que pasó algo en todo tiempo hay que seguir guardando prudencia, porque uno no sabe con qué nivel de personas se encuentra cuando están denunciadas por hechos que son comprobados, además, porque creo que las denuncias no vienen porque es de tal partido, algo que se puso de moda, ¿no? El perseguido político, digamos, cuando alguien está con un problema con la justicia. ¿Cuánto fue lo que se recuperó en la etapa que estaba Nardi a cargo del ministerio? Bueno, hemos recuperado una cantidad realmente muy, muy importante, que casi llegaba al 50% de lo que Bolivia, el país, había perdido como por producto de la corrupción cometida por varias de estas personas. Y yo quiero hacer una puntualización en lo que usted decía, Toto. Todas las denuncias que nosotros hemos presentado, absolutamente todas las presentábamos con pruebas, las presentábamos con documentación. Muchas veces ustedes, como otros periodistas, han cubierto las entregas de denuncias y eran 50, 60 carpetas que presentábamos con denuncias. Nunca hemos presentado una denuncia que no tenía respaldo jurídico, que no tenía la información. Nosotros, por ejemplo, cuando recibíamos una denuncia, lo primero que hacíamos era pedir información al denunciado para que el denunciado pudiera, si fuera el caso, pues descargarse de esa denuncia y decir, no es verdad, aquí están mis pruebas de que yo no he cometido este hecho de corrupción. Primero que nada le mandábamos al denunciado y después pedíamos información a las instituciones donde este denunciado estaba trabajando o había cumplido funciones. Nunca hemos presentado una denuncia que no tenga todo el sustento necesario. Es más, nosotros hacíamos cruce de información, por ejemplo, con derechos reales, con tránsito, etcétera, para ver si realmente este señor tenía dinero mal habido, dinero que no estaba en su declaración jurada, etcétera. Entonces, todo lo que hemos hecho, Toto, lo hemos hecho con mucha responsabilidad. Por ejemplo, para presentar una denuncia, 3, 4 días nos amanecíamos revisando, mirando, diciendo, pero esto no tiene su prueba, a ver dónde está. Y si no había prueba, pues no se presentaba. Pero por otro lado, no me correspondía a mí en ningún caso hacer la investigación jurídica ya o el procesamiento. Por eso entregábamos al Ministerio Público. Y yo tengo que decir que lamentablemente, por ejemplo, se entregó, y yo recuerdo que vine también aquí a hablar sobre las denuncias que presentamos en contra de fiscales, de jueces y de policía, de altos jefes de la Policía Nacional, usted recordará. Así es. Con pruebas contundentes, porque revisamos sus declaraciones juradas y gente que tenía un salario de 8,000 bolivianos, tenía fortunas, ¿no? Realmente. Presentamos toda esa información, esa documentación. Personalmente fui hasta Sucre a entregar al fiscal general y ahí se quedó. No se hizo nada, no se avanzó en nada. Hay muchos casos que se han ido cayendo, ¿no? Porque no había quien haga seguimiento o quien presente más información o más documentación. Esa es una pena, pero hemos hecho lo que teníamos que hacer en su momento, en su momento. Pese a todo el riesgo que esto conllevaba, que como usted bien lo dice, Toto, no es un riesgo que se hubiera desaparecido, es un riesgo que permanece latente. Yo ahora que ya no estoy más bien en función pública y estoy haciendo algunas asesorías, algunas consultorías, camino en el minibús, en la calle. Hay gente, por supuesto, que todavía que yo no conozco, que se me acerca, me saluda, me agradece el trabajo que se ha hecho, me felicita. Un día un señor, por ejemplo, me acompañó casi como unas 5 cuadras porque yo estaba ahí y me dijo, no, usted no puede caminar sola. Esas son cosas que a mí en lo personal realmente me fortalecen y yo digo, bueno, no he estado equivocada. Pero también así como hay estas personas, hay de las otras, ¿no?
Hay de las otras personas que, claro, se les ha tocado sus intereses o los intereses de sus familiares y, claro, siempre lanzan un insulto, un improperio. Pero bueno, yo digo, es mi trabajo, lo he hecho y yo le quiero decir, Toto, pese a todo, pese a que mi familia ha sido realmente muy dañada, tanto así que usted recordará también, mi mami sacó una carta justo antes de los cambios diciendo, por favor, no quiero que mi hija sea más ministra. Con todo eso, con todo lo que significa el tema de mi salud, que se ha visto también bastante afectada, etcétera, si tendría que volver a hacer, lo haría, porque yo creo que Bolivia merece que luchemos contra la corrupción, merece que pongamos la cara para poder llevar adelante esta lucha contra la corrupción. Entonces, a mí mucha gente me pregunta, ¿y se arrepiente de lo que he hecho? No me arrepiento en absoluto, sobre todo porque he contado con el apoyo muy firme, pero muy firme del presidente. Nunca el presidente me ha quitado autoridad o me ha dicho esto no puedes hacer, o si yo he hecho una declaración, él ha contradicho esa mi declaración, todo lo contrario. El presidente siempre me ha dado su apoyo y me ha transmitido sobre todo esa su fortaleza. Yo recuerdo que incluso en un gabinete él dijo, bueno, la que se enfrenta con todo y tiene que lidiar más que el Ministerio de Gobierno es la Nardi, ¿no? Entonces esas son las cosas que a mí me fortalecían, que siempre me hacían ver que podíamos hacer. Porque por otro lado, Toto, hacia afuera, a nivel internacional, nos respetaba muchísimo. Somos parte del MESICIC, del Mecanismo de Control contra la Corrupción del Sistema Interamericano. Somos parte del Sistema de Naciones Unidas de lucha contra la corrupción. Y realmente ahí se notaba el gran apoyo que dábamos, porque cuando informábamos nosotros de lo que Bolivia había hecho con datos, con cosas contundentes, pues realmente lográbamos un gran respaldo, porque escuchábamos de otros países que decían, pensamos hacer, quisiéramos hacer, pero nosotros ya lo habíamos hecho, ¿no? Tanto así, Toto, que incluso cuando yo estaba ya cumpliendo funciones en Ginebra, me invitaron a dar conferencias los de Naciones Unidas. Fui a dar una conferencia en Viena, fui a dar otra conferencia en San Petersburgo. Me invitaron porque decían, queremos que usted transmita sus experiencias del ministerio para los otros países. Yo pienso y digo, aquí no se valora eso, pero afuera lo valoran. Afuera valoran muchísimo esa lucha frontal que se hizo contra la corrupción. Y bueno, para mí eso es muy importante también, ¿no? Qué frustración tan grande que aquí expresábamos en las entrevistas antes, el tema de la justicia. Se hacía todo, se llegaba allá y había una frustración tan grande, aparte del riesgo y todo lo que estamos recordando, que es bueno que se recuerde, porque es tan sencillo levantar el dedo ahora, inventarse cualquier historia, descalificar. Yo quedo sorprendido, tengo ganas de responder cada cosa y digo, no, tengo que tener calma y no es mi misión. Pero qué tremendo el tema de la justicia, que no podemos pasar adelante todavía. No hay cómo mejorar ni el Código Penal, que podía haber arreglado un montón de cosas, porque la gente piensa que el Código Penal era un desastre, todo fue una campaña terrible. Siempre hay algo que mejorar y había posibilidades, pero ese es otro tema. Lo que yo planteo ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque hay personas como Nardi, como usted, y otras que he conocido que pelean porque la justicia se cumpla, porque pare la corrupción, pero la justicia mira a otro lado. ¿Qué se puede hacer? Sí, es muy triste, pero sobre todo para nosotros los abogados, ¿no? Ver cómo está la justicia. Es una pena, es una lástima realmente. Por ejemplo, en el tema de feminicidios, ¿no? Yo veía que el Ministerio Público sacó justamente hoy día una estadística de la cantidad de denuncias que reciben en relación a feminicidio. Pero mi pregunta a la Fiscalía es, ¿y cuántas de esas denuncias se las ha procesado? ¿En cuántas de esas denuncias ya hay un requerimiento conclusivo? ¿Cuántas se han...? Y a los jueces, ¿cuántas sentencias hay, no?
vemos cada día que la gente está perdiendo más y más la confianza y la fe en la justicia. Realmente yo creo que hay que hacer un cambio, pero no solo de personas, porque no es el tema de personas, es un tema de principios, un tema de valores, ¿no? Uno va a los juzgados, yo ahora he estado con algunos temitas para apoyar, atendiendo. He ido y realmente ya uno le repele entrar siquiera, ¿no? Desde que entra, porque le digo, no saben ni tratar a la gente, no contestan el saludo desde los funcionarios, claro, ¿no? Que entonces uno les pregunta de su caso y ni le contestan o no le dan una orientación. Yo fui funcionaria en los juzgados cuando era estudiante de Derecho y yo recuerdo que por supuesto que informábamos, que es más, explicábamos. Decíamos, dígale usted a su abogado que está aquí para la notificación, que le queda tantos días, etc. Porque eso es lo que la gente requiere, eso es lo que la gente necesita. Pero no tenemos eso, ¿no? Yo le quiero decir, no le voy a dar el nombre, pero visité a un fiscal, por ejemplo, porque había un caso que no lo despachaba. Me hizo esperar como 4 horas para recibirme, pese a que yo tenía la cita, había pedido una semana antes la cita. Fui, dije, esperé, y cuando me recibió ni levantó la mirada. ¿Qué quiere? ¿No? Yo, doctor, vengo con un tema como abogada. Sí, ¿para qué? No sé. No, realmente un trato demasiado despectivo, ¿no? Y somos ciudadanos que necesitamos y requerimos de un servicio público, ¿no? Yo creo que, bueno, desde el Ejecutivo se han hecho muchos esfuerzos por mejorar, ¿no? En el tema de las elecciones de autoridades, en el tema de tratar de mejorar también desde el legislativo con algunas propuestas legislativas. Usted hacía referencia al Código Penal, que yo no sé ahora qué dirán los que han estado apoyando que no se apruebe el código con relación a la negligencia médica y otros temas, ¿no? que son necesarios. Una ley, Toto, no está escrita en piedra, no es una ley escrita. Una ley tiene que ser modificada de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía. Y eso es lo que yo creo que no se termina de entender. Eso es algo que veo que no aterrizan aún y que piensan que esto por tener una posición política u otra, no. La ley es para todos, absolutamente, y eso es lo que yo creo que tenemos que pensar. Hay leyes que hay que modificar. Yo, en mi criterio, por ejemplo, Toto, en relación a la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es con la que yo he trabajado, no de inicio, porque esa ley recién se aprobó como el 2009, pero la ley Marcelo Quiroga requiere ajustes, después ya de haber trabajado todo el tiempo y haberla implementado, se ve que hay temas que no pueden seguir, hay que hacerle ajustes a la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Es más, antes de que yo dejara el ministerio, dejé una propuesta de reformas a la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, se las mandé a todos los ministros para que opinaran y que pudieran trabajar en esta modificación de esta ley, porque es verdad, en su momento estuvo bien, pero hay que ver ya en la implementación qué cambios se hacen, qué arreglos, qué modificaciones, dónde se ajusta. Una ley es para eso, ¿no? Qué bárbaro. No, es impresionante eso y cae una desazón entre el pueblo, entre la gente que busca justicia. En esto no hablamos de política. Y es impresionante. A mí como pastor me toca escuchar cada barbaridad impresionante del cinismo, de la cara dura, del que piden plata a uno, piden plata al otro, piden plata a todo el mundo. Y obviamente pueden tenerlo unos 5 años, 10 años, sin ningún problema, sin ningún problema. Por eso no aceptan muchos cambios, porque todo ese circuito de corrupción se puede cortar, ¿verdad? Y luego vienen las venganzas al que reclama, al que dice, no, es un mundo terrible. Y lo ha vivido la ex ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, o sea, donde supuestamente debe haber todo el apoyo. Y esa es la frustración grande que... Toto, porque incluso nosotros presentamos una estadística de cuánto tiempo duraba una denuncia que nosotros presentábamos. Y duraba 3, 4 años. Realmente, yo digo, ¿y los plazos en qué quedan, no? O sea, ¿para qué están los plazos determinados por la ley? Yo escuché
no recuerdo en este momento, pero uno de los operadores de justicia que decía y echaba la culpa de la corrupción en la justicia a los litigantes. Sí, por Dios santo. Sí. Leí hace poquito eso. Sí, ¿de dónde saca semejante barbaridad? ¿No? Yo creo que sí, sin embargo, hay consorcios de abogados, jueces, fiscales, porque para esos abogados que están en esos consorcios las cosas les salen como ellos quieren, claro, ¿no? Que también denunciamos en su momento. Pero no puede pues usted echarle la culpa al litigante de la corrupción que hay en el órgano judicial. Es una víctima además el litigante, sea que tenga la razón, sea el que acuse o sea el acusador. Es víctima. Es víctima. Terriblemente. Y si no tiene dinero, porque todavía la justicia es para los ricos. Así es. Los que pueden pagar jueces, pagar, bueno, todo lo que... Y desde el abogado. Obvio. No, el abogado, ¿no? El abogado es el operador. Así es. Lastimosamente. Hay algunos buenos, sí, tiene que haber. Espero encontrar. Sí, esa es nuestra esperanza. Sí. Bueno, estamos hablando de lo que fue. En instantes vamos a entrar a la segunda parte del programa para poder hablar qué fue después de la vida de Nardi Sucso, después de lo que fue este Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que ahora se volvió un viceministerio, sí. ¿no? Ya no es un ministerio. Estuvimos también con Lenny Valdivia, que tenía las mismas quejas y lo mismo que pasó cuando ya no estaba nadie en el cargo. Porque nos interesa, eso es muy importante. Sabemos que la perfección no va a llegar, pero por lo menos que haya justicia. Así que en unos instantes vamos a conocer ahora el trabajo, ya lo adelantó un poco, de Europa, de la vivencia que ha tenido Nardi allá y el regreso a Bolivia. ¿Cómo miró su país otra vez? Porque otra cosa es mirar a través de las noticias, que también tienen su perfil, tienen su énfasis, que desinforman en vez de informar generalmente. Hay que saber la fuente. Así que no quiero hablar más de eso. En instantes volvemos. Guárdenos, por favor. Hablamos con los protagonistas, no con dice que dijo. Queremos de la misma fuente conocer realidades, para conocer la verdad. Por eso este programa es el encuentro con la verdad. Luego de esa renuncia, que costó mucho que sea aceptada finalmente, porque no fue la primera vez, Nardi, vino con una paz, ¿cuál fue la reacción cuando se le aceptó finalmente la renuncia y qué vino después? Coméntenos, por favor. Bueno, yo estaba ya tranquila, empecé a hacer algunas consultorías que me habían solicitado, estaba trabajando en eso, en temas, por supuesto, que tienen que ver con la reforma judicial, justamente. Estaba trabajando en eso, pero bueno, el presidente me invitó a que sea su representante ante Naciones Unidas en Ginebra. Y bueno, para mí fue un reto muy importante, pero también un volver a mis orígenes, ¿no? Porque se trataba del Consejo de Derechos Humanos, es un tema que yo siempre lo he trabajado desde que... ¿Cómo incluso es ese desde estudiante. organismo, por favor, Nardi? Perdón, interrupción. ¿Quién consiste? El Consejo de Derechos Humanos es la Organización de Naciones Unidas que aglutina absolutamente a los más de 100 países que somos parte de Naciones Unidas y que tienen que ver con temas específicamente con derechos humanos, ¿no? Ajá. El Consejo de Derechos Humanos está compuesto por 47 países, ¿no? Bolivia era miembro hasta el año pasado y bueno, allí fundamentalmente se ven todos los temas que tienen que ver con vulneración de derechos humanos internacionales, ¿no? Internacionales. Temas realmente muy importantes. En este momento la secretaria general del Consejo de Derechos Humanos es la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. ¿En Europa está sucediendo también? No. Sí, en Ginebra. En Ginebra. Entonces, bueno, Bolivia tiene esa representación ante el Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas, pero en Ginebra también está la Organización Internacional de Trabajo, está la Organización Mundial de Comercio, está la Organización Mundial de Salud. Están todos estos otros organismos que son parte de Naciones Unidas. Entonces me tocó el trabajo estar en estas, que son casi 50 organizaciones, ¿no? Entonces, y también, por supuesto, la Organización Mundial de Comercio, que ese es un tema que yo mucho no lo conocía, pero que realmente por el interés que había,
me adentré muchísimo y aprendí muchísimo y realmente es un organismo muy importante. Entonces, me tocó ser parte del Consejo de Derechos Humanos. Bolivia era miembro en ese momento. Y como miembro del Consejo de Derechos Humanos, Bolivia tuvo el gran honor de tener la presidencia del grupo de trabajo en favor de los campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales. Entonces me tocó dirigir ese grupo de trabajo, es un trabajo realmente importante. Y yo quiero hacer énfasis en esto. ¿Por qué? Porque este grupo de trabajo, del cual fui presidenta durante el tiempo que estuve representando a Bolivia, trabajó en un proyecto de declaración de derechos humanos en favor de campesinos y otras personas que trabajan en el área rural. Un trabajo muy importante, muy lindo, que realmente me apasionó mucho. ¿Por qué? Porque en esta declaración, lo que se resalta de esta declaración son temas tan importantes como es la soberanía alimentaria, el derecho a la tierra, el derecho a las semillas, el derecho a decidir sobre los medios de producción. Son tan importantes para los campesinos. Nosotros aquí lo tenemos eso resuelto, ¿no? Nuestros campesinos más bien tienen todos esos derechos reconocidos, pero en otros países, en otros estados, no. Y curiosamente, querido Toto, también debo decirle que incluso en muchos países de Europa no tienen reconocidos estos derechos. Entonces, esa fue la razón por la cual también pidieron que Bolivia sea la presidencia. Pero además, todo este trabajo está apoyado por una organización muy importante que es Vía Campesina, que están en todo el mundo, ¿no? Aglutina a campesinos de todo el mundo. Y el presidente Morales es parte en realidad de Vía Campesina. Ajá. Y ese fue también, por supuesto, esa fue la razón por la que decían Bolivia, porque ahora tenemos nuestro presidente, ¿no? Los de Vía Campesina no decían el presidente de Bolivia, sino nuestro presidente. Entonces, fue muy importante poder trabajar con ellos, porque elaboramos esta declaración, la trabajamos muchísimo con todos los estados, porque allí hay que negociar, que la palabra que esto no podemos, esto no vamos a aceptar, etcétera. Por ejemplo, los países árabes no aceptan que las mujeres tengan derechos, ¿no? Claro. Entonces hay varios derechos restringidos. Entonces, era convencer, era tratar realmente de hacer. Y hemos ido sumando apoyos a tal punto que yo recuerdo mucho mi primera sesión como presidenta del grupo de trabajo, tuve cuatro estados en contra, ¿no? Me preocupaba muchísimo porque esto tiene que salir, digamos, por consenso. Entonces ya la siguiente sesión solo tuve un país en contra y era Estados Unidos. Bueno, se siguen manteniendo en contra de que se dicte esta declaración de derechos humanos. Y estoy realmente muy, muy motivada, Toto, porque el 17, o sea, la próxima semana, todas las 3 próximas semanas, se instaura la sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, y uno de los temas en agenda es la aprobación de la Declaración de los Derechos Humanos de los Campesinos y Campesinas. Entonces, es como la culminación de mi trabajo, de lo que he hecho, aunque yo ya no estoy allá. ¿Quién está a cargo ahora por parte de Bolivia? No tenemos todavía no está nombrado. No está nombrado el embajador, entonces, o embajadora. Entonces, claro, yo estoy feliz de que esto suceda. Por supuesto. Claro que después de que se apruebe en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos, tiene que pasar a la Asamblea General en Nueva York. Pero ya, pues, ese es un avance tremendo. Hay una movilización muy fuerte de campesinos en este momento a nivel internacional. Están empezando a llegar ya a Ginebra. Cuando llegaban teníamos reuniones hasta muy tarde tratando de arreglar, de mejorar, etcétera, los artículos. Bueno, fue un trabajo realmente espectacular, muy lindo. Adiós, contenta. Sí, realmente me trajo paz después de lo que viví. Me trajo mucha paz, porque además era lo que yo siempre había hecho, ¿no? Claro. Pero bueno, aparte del trabajo campesino, trabajamos mucho con el tema de mujeres, con el tema de niños, con los temas que tienen que ver también con la violencia a raíz de las guerras, tantas confrontaciones que existen.
Trabajamos muchísimo. Un tema que también me tocó ver muy de cerca fue el tema de las personas privadas de libertad, que, bueno, Bolivia tenía que presentar muchos informes, entonces me tocó ir a muchas de las reuniones y llevé una grata sorpresa porque cuando iba a las reuniones encontraba que los expertos era gente que yo conocía de mi anterior trabajo, entonces qué lindo. Fue realmente muy, muy, muy lindo volver a los derechos humanos. Pero además de este trabajo con el Consejo de Derechos Humanos y todos los derechos, el trabajo con la Organización Mundial de Comercio. Esta es una institución realmente muy importante porque es una institución donde en muchos casos se deciden las relaciones comerciales entre estados, ¿no? Entonces, en la Organización Mundial de Comercio hay una actividad realmente permanente de todos los días, de todos, absolutamente todos los días. Nosotros éramos un equipo muy pequeño, 5 personas contándome. Entonces teníamos que distribuirnos, no se imagina, teníamos que corretear de un sitio a otro, pero bueno, lo lográbamos. Y en la Organización Mundial de Comercio también logramos que Bolivia tenga una posición muy respetada. Es más, le quiero decir, Toto, que a veces cuando habían pequeñas reuniones de países grandes nos llamaban que por favor participemos porque no querían después llevarse una sorpresa con nuestra posición. Entonces, bueno, asistíamos. O sea, había un respeto y era importante a la opinión boliviana. Muy importante y muy considerada la opinión boliviana. Y tengo que decirle también con mucha satisfacción que durante mi gestión Bolivia presentó los resultados de sus acuerdos comerciales y de todo lo que tiene que ver con la economía del país. Después de 10 años presentamos. Y cuando fue el viceministro Clarence Endara por el gobierno a presentar esta información a los 130 estados que estaban allá, cuando terminó de explicar, cuando se terminó de dar a conocer todo lo que se había hecho en Bolivia en relación a la economía, al mantenimiento de esta estabilidad económica, de todo lo que se había logrado, primero en pedir la palabra fue el representante del Japón que felicitó a Bolivia, pero también tengo que decir que otros países como Canadá, incluso Estados Unidos, felicitó a Bolivia por el buen manejo de su economía que daba una estabilidad no solo a Bolivia sino también a sus vecinos, ¿no? Porque al tener Bolivia estabilidad, por supuesto, garantizaba también que haya estabilidad con sus vecinos. Tanto así, querido Toto, que nos pidieron que pudiéramos elaborar un documento sobre los pasos que había seguido Bolivia para lograr esta estabilidad. Nosotros mandamos esta solicitud al Ministerio de Economía, no sé si la han hecho, pero eso es importante porque han pedido, a ver, ¿cómo han hecho ustedes? Claro. Queremos también hacerlo, ¿no? Entonces, fue una... Y nos decían, por ejemplo, cuando hablábamos del famoso examen que era presentar esta información, nos decían, pueden ser 3 días como pueden ser 4 días, porque a veces hay tantas dudas que podemos ampliar un día. Entonces, estábamos preparados para eso. Pero le comento que en 2 días y medio hemos acabado porque realmente la explicación estuvo muy clara, sí, bueno. Se dieron los resultados que se pedían, etcétera. Entonces, ese es un trabajo también que es muy importante para Bolivia, para mostrar todo lo que se ha hecho. Y no se amplifica eso. O sea, Bolivia no llega, y si llega es 2 líneas y vamos al siguiente punto, como si fuera tan poca cosa, ¿no? Lo que pasa, Toto, es lo que yo veo, es que lo que es escándalo, sí. No eso pega, eso sale. Porque este tema, por ejemplo, nosotros enviamos las notas de prensa a todo lado y no sacaron. Cuando es un tema que no involucra solo al gobierno, sino al país. Los mismos empresarios se ven, por supuesto, fortalecidos con un informe de esa naturaleza. Claro. Se ven muy fortalecidos con una opinión de solvencia económica como Estado. Entonces, creemos que eso es algo que nos falta. Creo que somos demasiado egocéntricos algunos y no queremos informar, no queremos dar a conocer. Bueno, yo después ya de haber dejado la embajada cuando estuve acá. ¿Cuánto tiempo duró allá? He estado 3 años. 3 años. Sí.
Y cuando volví ya informé, también me reuní con los empresarios privados, les comenté todo esto. Ellos mostraron interés porque hay la posibilidad incluso de que gente del OMC pueda venir aquí a hacer unos talleres para informar a los microempresarios, sobre todo, que es lo más importante. Pero creo que su entusiasmo también les duró muy poco, ya no dijeron nada. Entonces, bueno, pero ese es un tema que hay que tomarlo en cuenta porque es un tema donde Bolivia ha tenido su peso, ha tenido su importancia y creo que es algo que hay que mantener. Por supuesto. Parece increíble que a los bolivianos no les gusta que nos vaya bien. ¿No? Porque primero bien, ¿quién está provocando que le vaya bien? Ya viene el problema. Y así sucesivamente. Estoy hablando ahora, estos años con más énfasis. Y antes también había cualquier cosa bonita o que es un éxito, los pocos que hemos tenido antes, ¿no? Ni que hablar, tema económico, sino que había, estaba Haití abajo, luego estábamos nosotros de penúltimos, y Paraguay por ahí cerca. Eso era lo que, la trilogía de antes. Y parece, ¿no?, que eso nos gustaba. Claro, no, estaban contentos para poder protestar, pero no, pues vamos, ya va a cambiar la mentalidad, esperamos eso. Bueno, y ahora, ¿cuál es la actividad? ¿Cuál es el panorama con que se encontró acá en Bolivia luego de tantos años? Porque un poquito de estar separado de la actividad política y de la presencia en Bolivia no permite vivir como se está viviendo ahora. ¿Cuánto tiempo ya de regreso y cuál es la vivencia, Nardi, para ir apuntando al final del programa? Bueno, yo ya estoy aquí 7 meses. Ya. Que al principio me dediqué a estar en la casa porque también quería arreglar algunos temas de salud y también en casa de herrero, cuchillo de palo, entonces tenía algunos papeles de mi casa, etcétera, sin concluir, terminé de hacer todo eso. Y ahora, bueno, haciendo así algunas, sobre todo asesorías, consultorías que me piden, pero lo que yo veo en el país, Toto, es que es como si hubiera resurgido el racismo y el odio hacia el indígena. Solo basta leer algunos tweets, ¿no? Por ejemplo, cuando me insultan a mí, para hablar de mí mismo, esta birlocha, esta negra, esta india, ¿no? Ese es el nivel que tienen estas personas para insultar, bueno, como usted dice, a veces da ganas de contestar, pero yo prefiero, no contesto, son cosas que por supuesto no le llegan a uno. Y además se metieron en esa postulación que había, ¿no? Ah, bueno, ese es otro tema. Mire, a mí me pidieron que me postule a la Corte Interamericana porque era una posibilidad para Bolivia. Claro. Bolivia ya se había presentado antes con una abogada, con Julieta Montaño, entonces, pero no le fue bien, entonces había una posibilidad, quién sabe, entonces yo presenté. Pero a la reunión a la que fui, que después la pusieron en todo lado, no es que me atacaron los expertos o los que iban a elegir, no, era un grupo, querido Toto, de gente procesada y hasta sentenciada por hechos de corrupción. Estaba el famoso señor Roca, con toda su familia. Estaba, bueno, estaba el abogado de Sánchez de Lozada, Jaime Aparicio. Había también otra gente como MacLean, que emitieron ahí una opinión que no tenía absolutamente nada que ver con el tema de la postulación. Y en todo caso, más bien, por supuesto, lo que hicieron es incomodar al resto. Pero sí quiero decir que a mí me parece que esta ONG que hizo este conversatorio preparó muy bien con ellos mismos, ¿no? Esta reunión. ¿Por qué le digo? Porque de 20 personas que habían, 15 eran bolivianos. ¿No? Entonces, no era una cosa, digamos, para poder explicar el plan de trabajo que uno tenía, lo que pensaba, quién era para presentarse. Entonces, empezaron a hacer unos gritos de cosas que no venían realmente al caso. Por supuesto, tuve que contestar una o dos cosas, pero después dije, no vale la pena contestar. Yo estaba ahí como tenía que estar. Y bueno, vino la elección. ¿Era parte, del proceso estar en ese lugar? No era parte del proceso. Pero porque era una ONG que invitaba, claro, que no en absoluto. Supuestamente. Así es. Entonces, sin embargo, bueno, aceptamos ir y fuimos, ¿no?
Realmente no tuvo nada que ver eso. ¿Por qué? Porque ya los votos son una votación política. Y no nos olvidemos que hay un grupo, el famoso grupo denominado el Grupo de Lima, que votan en bloque, ¿no? Claro. Entonces, son 12 países. Nosotros necesitábamos 22 votos. Entonces, era imposible que ese grupo de países votaran por un gobierno, por la representante de un gobierno revolucionario, ¿no? Entonces, sabíamos más o menos lo que iba a pasar. Por lo tanto, digamos, a mí en lo personal no me afectó, pero sí aprendí muchísimo, más bien. Aprendí cómo funcionan estas cosas, cómo se manejan, qué hay detrás. Porque además los otros candidatos, por ejemplo, bueno, sus estados, ¿no? Sus cancillerías prepararon cenas, prepararon almuerzos. Ya habían estado ellos un mes antes haciendo lobby aquí, allá, etcétera. Claro, yo fui casi para el día de la votación y no invitamos ni una pasancalla, por supuesto. Entonces, claro, no estábamos en las mismas condiciones. Pero además hay casos de gente que ahora mismo está de juez en la Corte Interamericana que se ha presentado hasta 3 veces para poder ser electo, ¿no? No es la primera vez que uno se presenta, hasta 3, 4 veces. Hay gente que se ha presentado. Estados Unidos, por ejemplo, siempre se presenta y nunca es elegido. Entonces, cuando me dicen, hay unas personas que escriben, dicen, esta que ha sido aplazada, yo no he ido a dar ningún examen para ser aplazada, ¿no? O que no sirves, no sé qué. Es una tontera, es una estupidez y una falta de conocimiento total que, por supuesto, demuestra una ignorancia de lo que significan los organismos internacionales, que muestran también una ignorancia total de lo que es ser una candidata de un estado, ¿no? Entonces, yo no tomo en cuenta esto, pero sí yo creo que hay que trabajar mucho aquí nuevamente, querido Toto, con el tema de en contra del racismo, ¿no? Hay un racismo muy secante, un racismo demasiado fuerte que uno lo puede ver cuando escucha, por ejemplo, algunas declaraciones, incluso de algunos parlamentarios, ¿no? O cuando escucha o ve los medios de comunicación, o cuando ve el famoso Twitter, ¿no? Hay un racismo que no lo podemos tolerar, yo creo, porque todo lo que se ha hecho aquí en Bolivia, absolutamente todo lo que se ha logrado, todos los avances que hemos tenido, han venido del brazo y conjuntamente las organizaciones sociales, las organizaciones populares. Entonces no podemos ahora despreciar a aquellos que han logrado todos estos avances, ¿no? Es como si sintiéramos que nos hace falta el golpe, como si nos hiciera falta realmente el hecho de que nos dividan en clases, ¿no? Nosotros somos la clase pudiente, ustedes son unos pobres, no sé qué. Eso es lo que está pasando y creo que hay mucho trabajo por hacer porque todos, absolutamente todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Así como yo he tenido el derecho de presentarme a una postulación ante la Corte, cualquiera puede hacerlo, ¿por qué no? Claro. Entonces, o ir o vivir en la zona sur como vivir en el Alto. Cualquiera tiene ese derecho de elegir, de ver de acuerdo a sus posibilidades, todos, absolutamente. Yo, en mi caso, querido Toto, para poder estudiar yo he tenido que trabajar. Desde que terminé el colegio empecé a trabajar y trabajé absolutamente de todo, en oficinas de abogados, de notarios, en los tribunales, de secretaria, de mensajera, de todo. Bueno, y logré pues mi vida y mi carrera universitaria, logré también mi carrera profesional por mí misma, porque, bueno, me tocó realmente pelearla, pero eso no quiere decir que yo tenga que admitir que se me trate de realmente acabar o que se trate de mellar mi nombre, mi profesión, mi trabajo. Eso yo no lo acepto. Pero como veo quienes a veces escriben, se me pasa, como dicen, ¿no? Hay que tomar como que de quién viene, punto final. Así es. Yo quiero agradecer, Nardi, la oportunidad de escuchar, de conocer detalles, la información veraz de la fuente de donde tenemos que conocer.
de compartirnos todos estos años en pocos minutos, pero para esto es el encuentro con la verdad, justamente para conocer la verdad de eventos, de personas que viven lo que ha vivido Nardi, momentos muy duros, por llevar valores, por llevar principios, por llevar las cosas buenas. Nadie es perfecto, gracias a Dios nadie es perfecto, pero hay personas que se dedican a hacerlo. Yo quiero agradecer la oportunidad de escuchar, de estar al tanto, y siempre es bueno preguntar, porque ya el saber la fuente, que alguien retuitea de algo que retuiteó y nadie sabe quién lo dijo y después resulta que no es así, es muy terrible. Así que gracias por la oportunidad y bueno, esperemos realmente que los próximos meses y lo que viene adelante sea bueno para Bolivia, que es lo que deseamos la mayoría. Así es, Toto, así es. Yo creo que, como lo he escuchado alguna vez a usted, la justicia y la verdad se impongan y que realmente todo esto, que vayamos avanzando, no que vayamos para atrás, sobre todo por nuestros hijos, por nuestros nietos. Muchas gracias a usted. Porque al contrario, como siempre digo, lo mejor que puedo decir es bendecir a la familia, a usted, a todo Nardi, para que siempre vaya bien y no bajes ese deseo de buscar justicia y buscar verdad. Realmente son dos palabras importantes. Bendiciones y hasta un próximo encuentro. Así es. Gracias a ustedes. Y en 7 días, Dios primero, estamos nuevamente con más de este encuentro de la verdad. Gracias.